Y si te contara, querido mío, que aquello que muchos conmemoran con solemnidad cada año, en realidad proviene de raíces que no brotaron del corazón de Cristo. La llamada Semana Santa, ese tiempo tan estimado por multitudes de fieles, podría estar entrelazada con costumbres que jamás fueron parte del diseño divino. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 7, Jesús lo expresó con una claridad dolorosa. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estas palabras no deben tomarse a la ligera, porque traen una alarma que sigue sonando fuerte en nuestros días, especialmente cuando miramos con ojos espirituales el origen de ciertas prácticas religiosas. Hoy quiero que miremos juntos cómo muchas de las costumbres relacionadas con la Semana Santa han sido influenciadas por tradiciones humanas que, aunque revestidas de santidad, carecen de mandato celestial. Mi anhelo es ayudarte a distinguir con claridad lo que procede del Espíritu de Dios y lo que ha sido insertado por el hombre con apariencia de reverencia. Juntos desvelaremos orígenes poco conocidos de ciertos ritos y comprenderemos cómo pueden afectar la autenticidad de nuestra adoración. ¿Te has preguntado alguna vez si todo aquello que celebras con fervor en nombre del Señor realmente tiene su raíz en Él? A menudo, lo más aceptado es también lo más engañoso. Aquello que por generaciones se ha practicado como sagrado y profundamente cristiano podría estar ocultando una intención distinta, una que no glorifica a Dios, sino que disfraza la verdad con ropajes religiosos. No lo digo con juicio, sino con un profundo amor por la verdad. Jesús nos advirtió de este riesgo con palabras firmes. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos 7:7. Este no es un llamado menor, es una invitación urgente a examinar nuestras costumbres, a escudriñar nuestras motivaciones, porque si nuestra fe se construye sobre fundamentos humanos, aunque parezcan piadosos, podríamos estar alejándonos de la verdadera esencia del Evangelio, sustituyéndola por un cristianismo sin poder, sin vida, sin la unción del Espíritu Santo. Desde pequeños se nos enseña que la Semana Santa es el momento más sagrado del año. Nos dicen que es tiempo de recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y así lo aceptamos sin detenernos a revisar su estructura, sus fechas o el contenido de sus rituales. Pero la pregunta que arde en mi corazón es esta: ¿fue realmente esta conmemoración, tal como la vivimos hoy, establecida por nuestro Señor o por sus apóstoles? ¿O será que, con el pasar del tiempo, se han añadido elementos que, aunque nacidos de buenas intenciones, no reflejan la pureza del mensaje original? Esta inquietud no nace de un espíritu de crítica, sino de una necesidad espiritual urgente, porque nadie puede avanzar en la verdad si no está dispuesto a confrontar el error, sobre todo cuando ese error se presenta como devoción. Jesús no se enfrentó a los líderes religiosos de su época por irreverentes, sino porque habían reemplazado los mandamientos del Altísimo por sus propias reglas. En Mateo 15:3, Él les pregunta con autoridad: ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Esos hombres eran extremadamente devotos. Ayunaban, oraban, observaban el sábado, conocían la ley, y sin embargo, todas esas acciones se habían convertido en ritos vacíos, en prácticas que ya no llevaban a las almas
al trono del Padre, sino que las mantenían atrapadas en una religiosidad que carecía de poder transformador. Y lo más tremendo, no lo sabían. Estaban convencidos de que estaban agradando a Dios, mientras que cada gesto los alejaba más de su voluntad. ¿Será que algo similar está ocurriendo hoy con celebraciones como la Semana Santa? Podríamos estar tan enfocados en mantener una costumbre que sin darnos cuenta estemos desviándonos del camino que Dios realmente trazó para nosotros. No se trata de rechazar todo lo que no comprendemos, ni de juzgar precipitadamente. Se trata de volver con humildad y reverencia a la palabra viva, porque solo en las Escrituras hallaremos la luz que disipa las tinieblas del engaño. Cuando nuestro amado Jesús fue tentado en el desierto, no debatió con sabiduría humana ni con emociones. Él simplemente declaró: escrito está, Mateo 4:4. Esa es también nuestra mejor defensa hoy. No la emoción, no la costumbre, no la tradición, sino la palabra de Dios, viva y eficaz, cortante como espada de dos filos, que separa lo verdadero de lo falso, lo santo de lo aparente, lo eterno de lo pasajero. Y si algo que practicamos no resiste el examen bajo la luz de las Escrituras, debemos tener el coraje y la humildad de soltarlo, tal como hizo el joven rey Josías, quien al descubrir el contenido del libro de la ley y ver cuánto se había apartado su pueblo de la voluntad divina, rasgó su ropa en señal de dolor, lloró profundamente y emprendió una transformación nacional. No se excusó ni demoró, fue obediente con firmeza y por eso el Señor lo respaldó. A lo largo del tiempo, múltiples prácticas se han infiltrado en la iglesia disfrazadas de devoción, pero al no escudriñar su origen ni preguntarnos por su propósito, las hemos aceptado y transmitido como si fueran verdades inamovibles. Pero Dios no anhela una fe heredada, sino una fe que brote del encuentro real con Él. Él desea ser conocido, no simplemente recordado en fechas especiales. No se complace en rituales vacíos, sino en corazones completamente entregados. El profeta Isaías lo expresó con claridad en el capítulo 29, versículo 13. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su veneración no es más que mandamientos humanos aprendidos de memoria. Estas palabras no fueron dirigidas a incrédulos, sino a quienes creían estar en lo correcto. Si fue verdad en aquel entonces, puede ser verdad también hoy. Por eso es urgente revisar nuestras creencias y costumbres. Si no lo hacemos, podríamos estar enseñando a nuestros hijos una versión adulterada del cristianismo, una que luce piadosa por fuera, pero que niega su esencia, una que conmemora la cruz, pero silencia el llamado al arrepentimiento, una que proclama resurrección mientras mantiene ritos que jamás fueron establecidos por Dios. Aquí es donde se revela la gravedad del asunto. Si lo que hoy llamamos Semana Santa se basa más en tradiciones humanas que en mandatos divinos, su práctica no solo es estéril, sino peligrosa, porque distrae, confunde y nos aparta del verdadero foco. Le da más peso a lo visible que a lo espiritual, más importancia al ritual que a la relación, más valor a la costumbre que al compromiso con Cristo. Cuando Jesús vio el templo lleno de comerciantes, no se contuvo, volcó las mesas, alzó su voz y declaró con autoridad: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido
en cueva de ladrones. Mateo 21:13. Él no toleró la profanación de lo sagrado. Esa misma actitud debemos tener nosotros hoy para preservar la pureza de nuestra festes. No podemos permitir que el templo de nuestro corazón se llene de gestos sin sentido, de prácticas aprendidas sin entendimiento, de emociones pasajeras. El Señor anhela autenticidad en lo más profundo, como lo proclama el Salmo 51:6. Tú amas la verdad en lo íntimo, y esa verdad solo florece cuando estamos dispuestos a abandonar todo lo que no proviene de su voluntad. En muchas partes del mundo, la Semana Santa se ha vuelto un espectáculo. Procesiones, imágenes, representaciones teatrales, ceremonias que parecen más un evento cultural que una expresión de fe viva. No se trata de señalar a quienes participan con buenas intenciones. Se trata de preguntarnos si todo eso realmente agrada al corazón de Dios, porque hay una diferencia enorme entre ser sincero y estar en la verdad. Puedes ser honesto en tu devoción y al mismo tiempo estar profundamente equivocado. Solo la verdad revelada en la palabra tiene el poder de conducirnos a la libertad del espíritu. Esa verdad nos desafía a examinar aquello que hemos dado por cierto por generaciones. El pueblo de Israel también tropezó muchas veces por adoptar costumbres ajenas. Cuando Moisés subió al monte Sinaí y tardó en regresar, el pueblo, impaciente, construyó un becerro de oro y proclamó: «Este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto». Éxodo 32:4. Lo hicieron con entusiasmo, celebraron con alegría, pero Dios no lo aprobó, porque no era su deseo, sino un acto de desobediencia. Ese día, 3,000 personas murieron, y el juicio de Dios se manifestó con fuerza. Todo porque mezclaron la fe con prácticas mundanas. Hoy no levantamos becerros de oro, pero muchas veces participamos en ritos que provienen de raíces similares, imágenes, símbolos ajenos, fechas impuestas, todo envuelto en apariencia de santidad. Pero si no nacen del Espíritu, no glorifican al Dios verdadero. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, le dijo: «Ustedes adoran lo que no conocen». Juan 4:22. ¡Qué declaración tan profunda! Porque hoy muchos siguen adorando así, sin conocimiento, sin discernimiento, sin examinar el origen de su fe. Por eso el Señor busca adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad, no en emoción, no en tradición, no en apariencia, en verdad. Y la luz del Espíritu Santo no viene para avergonzar, sino para redimir. Lo que hoy compartimos, lo hacemos desde el deseo de ver cadenas rotas, ojos abiertos, corazones rendidos al amor verdadero de Jesús. Cuando algo es traído a la luz, no es para exponer, sino para limpiar, para devolvernos al mensaje puro del Evangelio, porque la verdadera fe no se disfraza ni se adorna con temporadas o decoraciones. No necesita de un calendario para recordar el Calvario. El sacrificio de Jesús es eterno y vivo, y por eso no puede ser reducido a una fecha simbólica. Hay que tener cuidado cuando nuestra espiritualidad se basa en un evento anual. ¡Ay, cuánto perdemos cuando cambiamos la presencia viva de Cristo por una rutina emocional! Porque Él no entregó su vida para que tuviéramos una ceremonia, sino para que tuviéramos una relación viva, íntima, transformadora, como escribió el apóstol Pablo
a los colosenses. Por tanto, que nadie los critique en cuestiones de comida, bebida o celebraciones, lunas nuevas o días de reposo, ya que todo eso es una sombra de lo que ha de venir, pero la realidad es Cristo. Colosenses 2, 16, 17. Estas palabras no son frías letras, son una invitación ardiente a centrar nuestra fe en la persona viva de Jesús. Él es la esencia, no la forma. Él es la vida, no la costumbre. Y cuando esta verdad se revela en lo profundo del alma, todo cambia. Ya no sentimos la presión de repetir actos vacíos, porque descubrimos que su espíritu ya habita en nosotros. Ya no buscamos acercarnos a Él por medio de representaciones, porque su presencia real está aquí, ahora, caminando con nosotros cada día. No necesitamos esperar al calendario para vivir la cruz. Cada vez que renunciamos a nuestro ego y seguimos a Cristo, la cruz se hace viva en nosotros. Y cuando recordamos que Él vive no como una figura del pasado, sino como Rey resucitado, todo cobra sentido. Esto es solo el umbral de una invitación divina a volver al corazón de la fe. La Semana Santa, tal como la hemos heredado, necesita pasar por el filtro de la palabra de Dios, no para juzgar a quienes la guardan con amor, sino para recuperar lo que el tiempo ha distorsionado. Dios no se complace en lo externo. Él anhela un pueblo sincero, lleno de verdad, no ocupado en repeticiones, sino rendido en obediencia. Y si nos atrevemos a escuchar su susurro, nos mostrará los caminos antiguos que debemos abandonar para andar en la senda de vida. Por siglos, multitudes han seguido con sinceridad rituales y fechas que creyeron santos. Pensaban que esas prácticas honraban al Salvador, pero ¿y si muchas de ellas tienen raíces que no vienen ni del cielo, ni de la Biblia, ni de los apóstoles? ¿Y si lo que hemos llamado fe en realidad ha sido una mezcla con lo pagano, con tradiciones humanas ajenas al corazón de Dios? No hablamos desde el juicio, sino desde una verdad que ha sido silenciada bajo una capa de religiosidad. Desde el principio, el Señor fue claro. Su pueblo debía mantenerse apartado. En Deuteronomio 12, 30, 31 nos advirtió: no caigas en la trampa de imitar a las naciones destruidas delante de ti. No preguntes cómo adoraban a sus dioses, ni digas, haré lo mismo. No adores al Señor tu Dios como lo hacen ellos. Esta no fue una sugerencia, fue una orden nacida del amor, porque el corazón humano tiende a mezclar. Y cuando mezclamos lo santo con lo común, la fe pierde su pureza. Cuando analizamos sinceramente los símbolos de la Semana Santa tradicional, vemos procesiones, imágenes, penitencias públicas, veneraciones y palmas agitadas con entusiasmo. Muchos lo hacen con buena intención, pero muy pocos se han detenido a preguntarse de dónde viene todo esto. Y es en esa pregunta, humilde y valiente, donde empieza el verdadero despertar. No fueron ordenadas por nuestro amado Salvador, ni se encuentran en los principios revelados por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En realidad, muchas de estas prácticas fueron añadidas por la estructura eclesiástica romana siglos después de que los apóstoles partieran con el Señor, cuando se mezclaron costumbres paganas del ámbito grecorromano con elementos del cristianismo naciente. Caminar con imágenes en procesión por las calles no encuentra respaldo en la palabra de Dios. Al contrario,
En Éxodo 24:5, el Señor declara con claridad celestial: «No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni las honrarás». Dios conocía la inclinación humana a crear objetos visibles para adorar, sustituyendo la fe viva por rituales visibles. Al contemplar lo que ocurre en muchas ciudades durante la Semana Santa, es difícil no ver el reflejo de antiguos ritos que el corazón de Dios siempre rechazó. Rostros ocultos, velas encendidas, esculturas que son llevadas como si fueran vivientes, cantos repetitivos, cortejos interminables. Todo esto, aunque se presenta como homenaje al Mesías, tiene raíces profundamente ligadas al paganismo mediterráneo. Numerosas expresiones de esta festividad cristiana fueron moldeadas a partir de ceremonias dedicadas a deidades que simbolizaban ciclos de muerte y retorno, como Osiris en Egipto, Tamuz en Babilonia o Adonis en Grecia. Estas divinidades eran conmemoradas mediante actos públicos de llanto, privación y luego una exaltación simbólica del regreso a la vida. Con el tiempo, al crecer la influencia cristiana sobre tierras que habían adorado a esos dioses, los líderes religiosos prefirieron adoptar y adaptar en lugar de purificar o eliminar. Así se formó una peligrosa amalgama entre lo divino y lo mundano, entre la revelación de Cristo y las invenciones de los hombres. Y esa mezcla no se ha disipado. En el capítulo 8 de Ezequiel, Dios lleva al profeta a una visión en el templo, y allí le permite ver actos que ofenden al cielo. En el versículo 14 se muestra a mujeres lamentando a Tamuz a la entrada del templo. Esa escena no era otra cosa que parte de un rito pagano que simbolizaba la muerte de una deidad y su supuesto retorno del más allá. El enojo de Dios ante esta práctica dentro de su casa es evidente. No se trata solo de un relato antiguo, es una advertencia viva para cada generación, porque cuando los rituales nacidos fuera del Espíritu Santo invaden el lugar de la adoración verdadera, el resultado es una ilusión colectiva. El pueblo cree estar adorando al Dios vivo, cuando en realidad está reproduciendo lo que Él ya ha juzgado. Uno de los ejemplos más difundidos es la figura del Nazareno con túnica morada, rostro afligido y corona de espinas. Esa imagen, profundamente grabada en la memoria visual del pueblo, no surgió de un mandato divino, sino de escuelas artísticas bizantinas y romanas que intentaron dar forma humana a lo eterno. Aunque conmovedoras, estas representaciones no nacieron del corazón del Padre. Nuestro amado Jesús jamás pidió ser retratado en imágenes, jamás ordenó ser alzado sobre los hombros de multitudes, ni que su agonía fuera teatralizada. Lo que Él sí pidió fue algo mucho más profundo: entrega, obediencia, una fe encarnada y una vida cambiada por el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, movido por esa misma unción, escribió a los Corintios con una claridad que sigue resonando con urgencia. En 2 Corintios 6, 14, 16 declara: «¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Porque nosotros somos templo del Dios viviente». Este pasaje no habla únicamente de ídolos de piedra o madera, sino de todo intento humano de mezclar lo santo con lo profano,
El espíritu no cohabita con el error. La presencia del Dios vivo no comparte morada con lo que no le honra. Por eso es tan delicado permitir que se infiltren en nuestra adoración costumbres que fueron creadas con la intención de venerar a dioses falsos, aunque ahora se les coloque el nombre de Jesús encima. La esencia sigue contaminada y no se puede esperar fruto santo de una raíz plantada en tierra impura. A esto se añaden tradiciones como el uso de la ceniza en el miércoles que antecede la Semana Santa o el ayuno impuesto sin discernimiento espiritual. Muchas de estas expresiones vienen de antiguos rituales de purificación entre los pueblos babilonios y romanos. El hecho de cubrirse con ceniza era parte de ceremonias de duelo dedicadas a deidades que morían simbólicamente. Hoy se pretende usarlo como símbolo de arrepentimiento, pero su origen no tenía nada que ver con el quebrantamiento bíblico. En Joel 2:13, Dios habla con claridad. Lo que Él anhela no es una muestra superficial, sino una transformación real. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volveos al Señor vuestro Dios. Cuando estas prácticas se revisten de religiosidad y se presentan como parte del legado cristiano, el pueblo las acepta sin cuestionar. Pero la palabra sigue siendo el patrón. Jesús nunca nos pidió representar su sufrimiento en dramatizaciones ni establecer fechas ceremoniales. Lo que Él se instituyó fue la cena del Señor, un momento íntimo, espiritual, profundo, libre de pompas y decorados, una cena de comunión, no una exhibición emocional, un recordatorio de su amor redentor, no una recreación sentimental de su padecimiento. El apóstol Pablo declaró en 1 Corintios 11:26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Ese fue el recuerdo que Jesús dejó. No una marcha adornada, ni un rito colmado de símbolos añadidos. Era y sigue siendo un acto espiritual, centrado en su sacrificio, no en tradiciones humanas. Es esencial comprender que introducir elementos paganos en nuestra fe no es una simple cuestión de historia antigua. Es una transgresión directa al llamado a la santidad que Dios exige de su pueblo. En 1 Pedro 1, de 15-16, se nos recuerda: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y esta santidad no puede coexistir con costumbres heredadas de la idolatría. No importa cuántos siglos se hayan practicado, ni lo solemnes que parezcan. Si su origen no es divino, su fruto tampoco lo será. Israel vivió esta lección en carne propia. Jueces 2:11 relata cómo el pueblo dejó de servir al Señor para rendir culto a los Baales y a Astarté. Lo hicieron porque esas costumbres eran normales entre las naciones vecinas, porque eran impactantes, emotivas, llamativas. Pero Dios los entregó a sus opresores por haber mezclado su fe con creencias ajenas. Esa misma historia se repite una y otra vez. El corazón humano busca manifestaciones externas, quiere ver, tocar, emocionarse, pero el Espíritu Santo busca corazones que adoren con sinceridad, que se postren no ante imágenes, sino en espíritu y verdad. La Semana Santa, como se celebra hoy en muchos rincones del mundo, se ha convertido en un sistema religioso
lleno de elementos ajenos a Cristo, moldeado por una mezcla lenta de lo divino con lo popular. En lugar de corregir el error, se optó por revestirlo de cristianismo, bautizarlo con otro nombre y dejarlo intacto. Así, festividades que antes eran dedicadas a Adonis o Taramús, ahora son procesiones del Cristo crucificado. Ritos antiguos de fertilidad con ramas y flores se convirtieron en el llamado Domingo de Ramos. Pero el cambio fue solo en la superficie. La raíz nunca se tocó. Y Dios no recibe lo que no ha ordenado. No bendice lo que no lleva su aprobación. La adoración verdadera no puede construirse sobre lo que fue corrompido desde el inicio. Por eso, cuando el pueblo fue restaurado tras el exilio, lo primero que hicieron fue levantar de nuevo el altar, no según las costumbres extranjeras, sino conforme a lo escrito en la ley de Moisés, como leemos en Esdras 3:2. Esa renovación comenzó cuando regresamos al modelo que Dios estableció desde el principio. Eso mismo debemos hacer hoy. La Iglesia necesita volver a la sencillez y santidad del mensaje de Cristo, dejando atrás cada adorno o añadidura que no tiene fundamento en la palabra. El apóstol Pablo, apasionado defensor de la verdad divina, expresó su angustia en Gálatas 1:6-8. Me asombra que tan rápidamente os apartéis del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio distinto. No es que haya otro, sino que hay quienes os inquietan y quieren distorsionar el evangelio de Cristo. Esta advertencia sigue viva cada vez que se introduce una costumbre o enseñanza que desvía la mirada de la obra redentora. Cuando el pueblo adopta tradiciones, ritos o prácticas que no fueron inspirados por el Espíritu Santo, se diluye la esencia del mensaje del Salvador. Todo lo que el Señor espera de nosotros está revelado en su palabra. No hay necesidad de escarbar en rituales antiguos o guardar lo que fue fabricado por voluntad humana. Alejarnos del diseño divino es alejarnos de su presencia. Por eso, cuando observamos con sinceridad lo que compone las celebraciones tradicionales de la Semana Santa, deberíamos preguntarnos: ¿está en las Escrituras? ¿Fue instituido por el Señor Jesús? ¿Lo vivieron y enseñaron los apóstoles? Si la respuesta es negativa, entonces no corresponde al caminar de aquel que desea obedecer. El llamado en esta hora es a discernir entre lo que es santo y lo que no lo es, a examinarlo todo a la luz del Espíritu, a conservar solo lo que glorifica a Dios y a desechar lo que, aunque se vista de religiosidad, proviene de fuentes ajenas. No estamos discutiendo una festividad más ni una simple costumbre, sino la fidelidad a la palabra viva y el testimonio puro del pueblo de Dios ante una humanidad perdida. Cuando el pueblo se desprende de lo mezclado, no pierde identidad, la redescubre. Cuando deja atrás tradiciones de hombres, no queda desprovisto, es lleno de la verdad. Y cuando decide adorar al Señor tal como Él lo ha mandado, entonces camina en la luz y no en sombras. Desde los días antiguos, el enemigo ha disfrazado sus intenciones con manto de piedad. No se presenta como destrucción evidente, sino como una voz engañosa que imita lo divino, ofreciendo caminos alternativos que parecen buenos, pero conducen al error. Esta es una de sus tácticas más viejas y peligrosas: sembrar pequeñas desviaciones que con el tiempo se convierten en
escrituras de engaño aceptadas como verdad por generaciones enteras. En 2 Corintios 11:14, Pablo escribe con claridad, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta palabra no se refiere a algo lejano, sino a una amenaza presente que opera entre prácticas religiosas populares. Y entre todas ellas, la Semana Santa ha sido un terreno especialmente fértil para esta operación encubierta. Cuando una celebración se carga de imágenes impactantes, rituales elaborados y emociones compartidas, se convierte con facilidad en un espacio propicio para el desvío espiritual. El adversario conoce cuán sensible es el alma humana a lo visual, a lo ceremonioso, a lo emocional. Por eso muchas manifestaciones propias de la Semana Santa están diseñadas para conmover los sentidos, no para alimentar el espíritu. Procesiones lentas al ritmo de tambores lúgubres, figuras dolientes adornadas con oro y flores, penitentes encapuchados, lamentos públicos y dramatizaciones intensas. Todo esto aparenta ser profundo, pero no lleva al alma a encontrarse con Dios. Es una escenografía, es forma sin contenido, es lo que Pablo describió como apariencia de piedad, pero sin el poder transformador, como enseña 2 Timoteo 3:5. El mayor peligro de estas manifestaciones no radica en lo que se observa por fuera, sino en lo que provocan por dentro. Despiertan sensaciones religiosas sin llevar al quebranto, agitan la emoción, pero no generan verdadero arrepentimiento. Saturan la mente de símbolos religiosos, pero vacían el corazón de la palabra viva. Y cuando una generación crece participando año tras año de estos rituales, llega a confundir lo escénico con lo espiritual, lo emotivo con lo eterno, lo tradicional con lo verdadero. Pero eso no es fe, eso no es adoración, y ciertamente eso no es el Evangelio de Jesucristo. Es una réplica distorsionada, una caricatura del mover genuino del espíritu, diseñada para mantener al pueblo distraído de la realidad viva del poder de Dios. Nuestro precioso Jesús no entregó su vida para que su sacrificio fuera convertido en una función teatral, ni para que su imagen fuera tallada en madera. Su muerte tuvo un propósito eterno: redimirnos del pecado, darnos un corazón renovado y hacernos partícipes de su victoria sobre la muerte. Todo aquello que no nos lleva a esta verdad gloriosa no es más que un desvío peligroso. Recuerdo lo que ocurrió cuando Moisés subió al monte y el pueblo, impaciente, presionó a Aarón para que les hiciera un Dios que pudieran ver. Aarón accedió, moldeó un becerro de oro y lo presentó como si fuera el Dios que los había liberado de Egipto. Lo celebraron con danzas, ofrendas y cánticos religiosos, pero todo eso fue repugnante ante los ojos del Altísimo. Aunque usaron palabras de adoración, el espíritu detrás de su alabanza estaba contaminado. En Éxodo 32:6 se nos cuenta: al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz, y el pueblo se sentó a comer, a beber, y luego se entregaron al desenfreno. No hubo insultos directos contra Dios, pero sí hubo una idolatría disfrazada, y el juicio de Dios fue inmediato. Esta historia nos recuerda algo muy serio. No todo lo que aparenta ser adoración proviene del corazón de Dios. No todo lo que se presenta como fervor religioso cuenta con la aprobación divina, porque nuestro Dios
no se deja impresionar por las apariencias. Él examina la fuente. Hoy, muchas expresiones populares de la Semana Santa no nacen del corazón de Cristo, sino de costumbres humanas que surgieron mucho después. Y no solo eso, sino que han sido adornadas, institucionalizadas y promovidas por estructuras espirituales que buscan mantener a la gente atrapada en una rueda de emociones sin revelación, en un espectáculo sin poder transformador. Y detrás de esas estructuras está el enemigo, no en carne y hueso, sino como aquel que siempre ha querido reemplazar lo verdadero por lo aparente. En Apocalipsis 12:9 se nos revela a Satanás como el que engaña al mundo entero. Su estrategia va más allá de la tentación. Él siembra confusión, introduce imitaciones tan parecidas a la verdad que muchos no logran distinguirlas. El uso de imágenes, reliquias, procesiones y dramatizaciones ha sido su herramienta eficaz para crear una sensación de cercanía con Dios que en realidad no existe. Se ofrece una experiencia superficial, una religiosidad masiva sin el encuentro íntimo con el Espíritu Santo. Se promueve una participación multitudinaria sin el llamado a morir al yo, sin la entrega diaria que implica ser discípulo. Pero Jesús fue muy claro cuando dijo: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Lucas 9:23. En cambio, muchas de estas manifestaciones sustituyen ese llamado al sacrificio por una ovación colectiva. Se cambia la cruz real por una decorativa, el seguimiento por la simple contemplación. Así nace un cristianismo domesticado, cultural, ritualista, sin el fuego del Espíritu ni el filo que confronta y transforma. El apóstol Pablo lo advirtió con vehemencia a los creyentes de Galacia. En Gálatas 3:1 exclamó: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó para que no obedezcan a la verdad?». Esa palabra, hechizó, en el original griego, evoca un encantamiento, una seducción mental que nubla la vista espiritual. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando el adversario introduce prácticas vacías con apariencia de santidad. El pueblo queda encantado con la forma, pero ciego a la esencia. Se pierde el discernimiento y lo que inició como una expresión genuina se convierte en una tradición hueca que usurpa el lugar de lo auténtico. El sistema religioso que impulsa estas celebraciones está comprometido con la defensa de sus formas. No permite preguntas, no tolera correcciones, se resiste a cualquier intento de regresar a la palabra como única fuente de autoridad, porque sabe que, si el pueblo vuelve a las Escrituras, las vendas caerán de los ojos, porque sabe que la luz de la verdad expone toda falsedad. Y por eso, una de las armas más efectivas del enemigo ha sido usar la autoridad de lo establecido para blindar el error, vestirlo de legitimidad y perpetuarlo bajo la apariencia de santidad. Hacer que las masas crean que algo es cierto simplemente porque se ha repetido por generaciones ha sido uno de los mayores errores del pueblo de Dios. Pero nuestro amado Jesús no se dejó llevar por esa corriente. En Marcos 7:13, Él confrontó directamente esa idea, diciendo que invalidaban la palabra de Dios con tradiciones heredadas. Lo importante no es cuántos años se ha seguido una práctica, sino si nació del corazón del Padre, si está en armonía con el mensaje puro del Evangelio, si exalta verdaderamente al Cristo vivo o simplemente a una figura moldeada por manos humanas.
Uno de los métodos más astutos del enemigo ha sido esconderse detrás de lo que parece santo. Cuando tentó al Hijo del Hombre en el desierto, utilizó las mismas escrituras en Mateo 4:6 para envolver su engaño con un disfraz de verdad. Y esa estrategia sigue activa en muchas prácticas religiosas. Mezcla palabras verdaderas con elementos culturales, los reviste de formalidades religiosas y los presenta como si fueran actos de fe. Pero si no hay obediencia, si no hay verdad en su raíz, si no hay fruto espiritual, entonces no son inspirados por el Espíritu Santo y Él no los respalda. Jesús, en Juan 16:13, prometió que el Espíritu de verdad guiaría a los suyos hacia toda verdad, no hacia todas las tradiciones ni hacia toda costumbre, sino hacia la verdad. Y esa verdad, oh hermanos, nos conduce siempre hacia la obediencia sencilla, hacia la santidad sin adornos, hacia la belleza pura del Evangelio. El enemigo no siempre destruye la fe con fuerza. Basta con distraerla. Sustituye la intimidad con Dios por actos repetitivos. Cambia la entrega diaria por emociones pasajeras. Así consigue que muchos crean estar cerca del trono, cuando en realidad caminan por sendas que Él jamás trazó. Y esa es una de las obras más peligrosas del adversario. No lucha de frente contra el Cristo glorificado, simplemente se viste de devoción y desvía la mirada del pueblo. Introduce prácticas que suenan santas, que parecen correctas, pero que en su fondo carecen de poder. No cambia la forma de la adoración, solo cambia su dirección. Y lo más alarmante es que muchos, en su letargo espiritual, no perciben el engaño. El Señor declaró en Oseas 4:6, «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No fue por falta de pasión, ni por escasez de rituales, sino por ausencia de discernimiento. Porque cuando la ignorancia se mezcla con la tradición, se forma un sistema que canta, que se emociona, que se reúne, pero que no conoce la presencia real del Dios vivo. Un sistema que mantiene ocupados a los creyentes con lo externo, pero que no los conduce a lo eterno. Un calendario lleno de festividades puede robarles la experiencia diaria del reino. Estas palabras no son para juzgar, sino para despertar, para tocar la puerta del corazón de aquellos que aman sinceramente a Dios, pero han sido adormecidos por las formas, porque donde hay luz, el enemigo no puede operar. Donde hay verdad, no puede plantar su mentira. Donde el pueblo conoce la voz del buen pastor, no hay engaño que prospere. Jesús lo dijo con ternura en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando una persona llena su mente con la palabra y su alma con el Espíritu, se vuelve capaz de distinguir entre lo que viene del cielo y lo que es una imitación. Y al discernirlo, ya no puede seguir participando de lo que no exalta al Maestro. El reino de Dios no se manifiesta en grandes actos llenos de imágenes antiguas. Se manifiesta en el corazón que se rinde, en la vida que camina en obediencia, en la intimidad que transforma, en la cruz que se abraza cada día, en la renovación silenciosa y constante. Todo lo que desvíe ese enfoque, aunque sea centenario o solemne, debe ser confrontado con la palabra viva. Porque las palabras de Jesús aún resuenan hoy con fuerza y ternura. Cuídense de que nadie los engañe. Mateo 24:4. Ha llegado el momento de despertar, de abrir los ojos espirituales
y ver cómo el adversario ha infiltrado su engaño entre lo que parecía trigo puro. Algunas costumbres ampliamente aceptadas hoy en día no están promoviendo el reino de Dios, sino que, sin que muchos lo sepan, están siendo utilizadas para avanzar otros intereses. No siempre hay mala intención, pero cuando falta el discernimiento, se pierde el camino. Sin embargo, la verdad del Señor tiene poder para sanar, restaurar y llevarnos de regreso al corazón del Padre. Y si estás dispuesto a dejar atrás las apariencias y abrazar la esencia, entonces comenzarás a vivir no bajo estructuras vacías, sino dentro de la vida gloriosa que Jesús, el Hijo del Dios viviente, vino a derramar sobre nosotros. Existe una revelación que ha sido ignorada por gran parte del pueblo de Dios. Las fechas más señaladas por las religiones tradicionales no coinciden con las que nuestro Señor estableció en su palabra. Desde hace siglos, el enemigo ha logrado infiltrar confusión, incluso en los tiempos marcados por Dios, y lo ha hecho con una precisión quirúrgica, sabiendo que al distorsionar los tiempos divinos, también se distorsiona la percepción espiritual del pueblo. No se trata solo de números en un calendario, es una manipulación profunda que desvía el enfoque hacia lo aparente y desconecta del diseño eterno del cielo. Modificar el calendario no fue una simple equivocación de tipo humano, fue una jugada espiritual calculada, una estrategia para borrar las huellas del diseño de Dios y suplantarlas por un sistema bajo control humano. Se creó un calendario con propósito religioso y político, más interesado en imponer autoridad que en obedecer los tiempos sagrados establecidos por el Creador. Desde el inicio de la historia bíblica, el Señor dejó claro que el tiempo era sagrado. No lo dejó al azar ni al deseo humano. En el libro de Levítico, capítulo 23, el Altísimo establece sus Moadim, que en hebreo significa citas divinas. Estas convocaciones no eran solo actos religiosos, eran ventanas proféticas a través de las cuales Dios desplegaba su plan redentor. Cada festividad, desde la Pascua hasta Pentecostés, tenía un significado profundo y un cumplimiento mesiánico. Jesús, nuestro Salvador, murió en la Pascua exacta, fue sepultado al comenzar los días de los panes sin levadura, resucitó en la fiesta de las primicias y el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. Nada fue improvisado. Cada momento estaba escrito antes de la creación misma. Cambiar esas fechas es como arrancar páginas sagradas del libro celestial y sustituirlas por una narrativa impuesta por el hombre. Lo que hoy llamamos Semana Santa no se alinea con el calendario que Dios reveló. Sus fechas fueron definidas por decisiones tomadas en concilios humanos, lejos del marco establecido por la Torá. En el concilio de Nicea, en el año 325, se impuso que la Pascua de Resurrección se celebrara el primer domingo después de la primera luna llena de primavera en el hemisferio norte. Este sistema no tiene fundamento bíblico ni respaldo en las enseñanzas de Jesús. Al romper con el calendario hebreo, se desvinculó la celebración cristiana de sus raíces originales, y en su lugar se instauró una estructura religiosa construida sobre conveniencias humanas. Así se instauró una nueva tradición que, aunque revestida de devoción, dejó de responder al diseño del cielo. Si observamos atentamente la actual celebración de la Pascua cristiana, notamos una desconexión dolorosa entre el sacrificio de Jesús
y la fecha en que se le conmemora. Cristo murió justo cuando se ofrecía el Cordero Pascual, tal como está escrito en Éxodo 12. Él es ese Cordero que quita el pecado del mundo, y su muerte fue el cumplimiento perfecto de lo que se había profetizado desde los días de Egipto. Pero al cambiar la fecha, también se rompió el hilo que une la obra de Cristo con el tiempo señalado por Dios. La conmemoración ya no sigue el patrón divino, sino uno decidido por cálculos astronómicos y decretos políticos que surgieron siglos después. Esto no fue solo un desliz en el calendario, fue una desconexión espiritual que alejó al pueblo del entendimiento profético del tiempo del Altísimo, y donde no hay entendimiento del tiempo, tampoco hay alineación con el propósito eterno. Eclesiastés 3:1 proclama que todo tiene su momento y que cada cosa bajo el cielo sucede a su debido tiempo. Esta no es una simple expresión poética, es una revelación profunda del Espíritu, porque el Dios al que sirvo actúa según estaciones divinas, no según el reloj del hombre, sino según el tiempo eterno que Él mismo ha trazado. Cuando esos tiempos se alteran, llega la confusión. Cuando las señales del cielo se desfiguran, se pierde la brújula del alma. Y eso mismo ha sucedido con lo que hoy llaman Semana Santa. Lo que fue una cita sagrada con el cielo se ha convertido en una tradición vacía, separada de su esencia original, sin la unción ni la vida del Espíritu. No se trata solamente de recordar un hecho pasado, sino de entrar en el momento profético en el que Dios decidió manifestarse. Las fiestas establecidas por el Señor no eran meros recuerdos, eran portales de su presencia, estaciones para que el cielo y la tierra se encontraran. Al sustituir estas citas, perdimos algo más que fechas, perdimos llaves celestiales. El adversario siempre lo ha sabido. Por eso, una de sus primeras estrategias ha sido distorsionar los tiempos sagrados. Daniel 7:25 lo anuncia con claridad. El espíritu del anticristo intentará cambiar los tiempos y las leyes. No es una advertencia sin peso. Cambiar los tiempos es borrar las huellas de Dios en el calendario. Es desviar la adoración del trono eterno y redirigirla hacia las formas humanas. Eso fue lo que sucedió cuando se institucionalizó la Semana Santa. Se apartaron de la Pascua tal como la estableció el Altísimo, se dejó de contar los días como dicta la palabra, se introdujeron términos nuevos que no existen en la Escritura y se construyó una historia paralela vestida de solemnidad pero carente de vida. Se fabricó una estructura que aparenta piedad, pero en la cual el espíritu ya no se mueve con libertad. Nuestro Salvador no celebró la Semana Santa, celebró la Pascua, la que está escrita desde Moisés. No fue entregado un viernes inventado por los hombres, sino en el día de preparación, en el marco de la Pascua, conforme al calendario hebreo. Y su resurrección no ocurrió en el domingo definido por un concilio, sino en el primer día después del Shabbat, en la semana de los panes sin levadura, según las primicias. Cada uno de estos detalles no es casual, son coordenadas proféticas que solo se entienden al regresar al calendario santo que el Señor estableció para su pueblo. Las fechas impuestas por la tradición humana no pueden sustituir los tiempos consagrados por Dios. Las estructuras religiosas, por muy bien intencionadas que sean, no reemplazan las citas divinas. Cuando el diseño del cielo
se reemplaza por el esquema del hombre. Lo que se pierde no es solo precisión, es propósito. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, no solo rompió sus cadenas, también les dio un nuevo tiempo. En Éxodo 12:2 está escrito: Este mes será para vosotros el primero de los meses. Será el primero para vosotros en el año. Esta declaración no es decorativa, es transformadora. La redención trajo consigo un nuevo modo de medir la vida. Ya no más el tiempo de Faraón, sino el reloj del cielo. Y lo primero que establece en ese nuevo calendario es la Pascua. Esa fiesta no fue una costumbre ritual, fue el inicio de una nueva historia contada con el pulso de lo eterno. Cambiar esa fecha es cambiar el origen, y si el origen se pierde, todo lo que viene después estará desviado. Por eso, no puede haber una restauración completa sin restaurar también el tiempo. No se trata de adoptar costumbres antiguas sin entendimiento espiritual. Se trata de volver al orden del reino, al latido santo que Dios marcó para sus hijos. Porque cuando caminamos dentro del tiempo de Dios, caminamos bajo su favor. Isaías 58 lo declara con poder. Cuando Dios habla del ayuno que ha escogido, también promete que nuestras ruinas antiguas serán reedificadas y que pondremos nuevos cimientos para generaciones enteras. Pero para que eso ocurra, debemos regresar al fundamento, y uno de esos fundamentos es el tiempo santo que Él estableció. Sin ese cimiento no hay restauración verdadera, solo hay reforma cosmética, una fachada que conserva el sistema alterado. Y yo te lo digo con temblor en el alma: el Espíritu Santo no se manifiesta donde el calendario ha sido secuestrado por la tradición. El Espíritu se mueve donde hay obediencia al tiempo del cielo, y es allí donde la gloria desciende, donde los milagros nacen y donde las cadenas se rompen. El apóstol Pablo, aquel hombre lleno del Espíritu que caminaba bajo el resplandor de la gracia divina, nunca dejó de considerar los tiempos señalados por el Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 26, se relata que esperó a embarcarse hasta que concluyeran los días de los panes sin levadura. En su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, exhorta a celebrar la Pascua, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y perversidad, sino con panes sin levadura, símbolo de sinceridad y verdad. Estas palabras nos recuerdan que aún bajo el nuevo pacto, el entendimiento del tiempo divino no ha perdido su valor, no como una atadura, sino como una revelación celestial, no como una imposición, sino como una invitación a alinearnos con el latido del cielo. Porque cuando los tiempos de Dios se honran con un corazón transformado, el resultado no es un ritual vacío, sino una conexión profunda con lo eterno. La Semana Santa, tal y como se celebra hoy en día, ha sido separada del fluir profético de los cielos. Sus fechas no responden a las señales celestiales ni siguen el patrón revelado a través de Cristo y los apóstoles. Se ha edificado sobre un calendario que no nació del Espíritu de Dios, aunque muchas almas se acercan con sinceridad. Pero no todo lo popular lleva el sello de lo correcto. Jesús no nos llamó a seguir la corriente de la mayoría, sino a permanecer en la verdad. Y esa verdad, dulce y firme como la voz del Espíritu, nos invita a regresar al calendario divino, a caminar en los días que fueron consagrados desde la eternidad,
a soltar las estructuras construidas por manos humanas y entrar en la dimensión profética que el Padre estableció desde antes de que el tiempo comenzara a contarse. El tiempo no es un invento humano, es un idioma sagrado. Es el lienzo en el que Dios escribe su voluntad. Por eso el adversario ha intentado distorsionarlo, porque sabe que al cambiar los tiempos, también cambia la señal, y cuando el pueblo pierde la señal, se desorienta. Pero el Espíritu Santo, en este tiempo tan precioso, está restaurando la comprensión del calendario celestial, está despertando corazones deseosos, no solo de conocer la verdad, sino de vivir conforme a ella. Ese despertar comienza cuando se reconoce que el calendario de los sistemas religiosos no es el calendario del reino, que la llamada Semana Santa no es la verdadera Pascua bíblica, que el viernes denominado Santo no coincide con el día del sacrificio de nuestro Salvador, ni el domingo de resurrección con el día glorioso de su victoria sobre la muerte. Todo el sistema de fechas ha sido alterado y solo volviendo al diseño original podremos abrazar plenamente el propósito eterno. Aquí no se trata simplemente de ajustar una fecha o corregir un dogma. Estamos hablando de la restauración de un principio que nace del corazón de Dios. Es un llamado a percibir los tiempos con sensibilidad espiritual, a sintonizar con el ritmo de lo alto. Jesús confrontó a los líderes religiosos de su época porque podían predecir el clima, pero no entendían la estación de su venida. Hoy, esa misma ceguera espiritual se repite. Hay festividades, hay liturgias, hay emoción compartida, pero falta la alineación con el cielo. Y cuando no hay alineación, el mover del espíritu se desvanece. La forma se mantiene, pero la gloria se aparta. Este es el momento de regresar a lo esencial, de dejar atrás toda estructura que no lleva el sello de lo divino, de revisar cada fecha, cada costumbre, cada acto con la luz que proviene de la palabra y no con la sombra de la tradición. Solo las Escrituras pueden restaurar el compás que se ha perdido. Solo el Espíritu Santo puede guiarnos de nuevo al calendario celestial. Solo la verdad puede quebrar las cadenas del error que han durado siglos. Y cuando esa cadena se rompe, el pueblo de Dios accede a una nueva dimensión de entendimiento y revelación. Ya hemos comenzado a desandar el camino, y lo que viene será aún más decisivo, porque no se trata únicamente del momento en que celebramos, sino de la profundidad con la que rendimos nuestra adoración. Y si esa forma de adorar ha sido influenciada por patrones humanos más que por la dirección del Espíritu Santo, entonces necesita ser redimida. En la siguiente sección descubriremos por qué el Señor no recibe cualquier adoración y cómo podemos regresar a una forma de alabanza que refleje su verdadero deseo. El Señor jamás ha anhelado una adoración basada en rutinas humanas o en moldes religiosos. No se deleita en lo que luce piadoso si está desconectado de su propósito. Desde el principio, Él ha dejado claro cómo quiere ser adorado y ha rechazado todo aquello que, aunque lleno de fervor, se aparta de su verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, Jesús declaró que el Padre anhela adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Esta revelación no da espacio a apariencias vacías ni a fórmulas carentes de vida espiritual. Adorar en espíritu es entrar en una intimidad profunda con Dios. Adorar en verdad
es vivir conforme a lo que su palabra establece. Por eso, cualquier expresión que tenga su raíz en la cultura del mundo o en costumbres religiosas humanas pierde valor ante él, no importa cuán intensa o concurrida sea. Cuando la adoración se edifica para complacer a los sentidos, el centro del reino se desvanece. La adoración no fue concebida para entretener ni para alimentar emociones. Fue diseñada para exaltar a Dios de la forma que Él mismo ha instituido. Muchos hoy llaman fe a lo que no es más que una repetición de gestos vacíos de obediencia. Pero para Dios, la obediencia ha sido siempre más significativa que cualquier ofrenda exterior. Así lo expresó en 1 Samuel 15:22. Se complace el Señor tanto en holocaustos como en la obediencia a su voz. Obedecer vale más que ofrecer sacrificios. Esa es una verdad que permanece. Toda adoración que no se fundamenta en una obediencia genuina carece de esencia espiritual, por más solemne que parezca. La Semana Santa, tal como ha sido organizada a lo largo de los siglos, refleja una forma de adoración que no nació en el espíritu. Tiene apariencia de lo santo, pero ha ignorado el modelo celestial. Al integrar imágenes, fechas manipuladas y rituales ausentes de las Escrituras, ha creado una celebración en la que Dios no es honrado según su verdad, sino según los criterios de una religión enfocada más en la costumbre que en la revelación. Se ha enseñado al pueblo a repetir, pero no a discernir, y sin discernimiento, la adoración cae en la monotonía. Se vuelve una ofrenda no solicitada, como el fuego extraño que ofrecieron Nadab y Abiú, encendiendo incienso en el altar sin haber recibido mandato alguno, y fueron consumidos por el fuego del juicio. Levítico 10:1-2 nos muestra con claridad que Dios no recibe lo que no ha pedido. Él no se conmueve por la buena voluntad, sino que demanda obediencia. Hoy más que nunca, el llamado es a regresar a una adoración verdadera, una que no dependa de almanaques alterados ni de estructuras humanas impuestas. Dios está convocando a su pueblo a derribar altares sostenidos por la tradición y a edificar un altar de obediencia. Solo en ese lugar Él derramará su gloria, solo allí descenderá su fuego. El Padre no está en busca de muchedumbres conmovidas, sino de almas quebrantadas. Ese llamado está ardiendo con más intensidad que nunca. La cruz de Cristo no fue un emblema para ser cargado en desfiles religiosos, ni su resurrección un acto que se dramatiza una vez al año. Fue la consumación perfecta del eterno propósito de redención. En ese sacrificio se expresó la mayor muestra de amor y justicia jamás vista. Jesús no fue una víctima de circunstancias humanas. Fue el Cordero designado desde antes de la creación, entregándose con pleno conocimiento para reconciliar al hombre con Dios. En Juan 10:18, Él mismo afirmó: «Nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo. Tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para recuperarla». Esta entrega voluntaria es el corazón del Evangelio, y todo intento de reducirla a un ritual religioso le roba su poder redentor. La resurrección no fue una metáfora, fue una victoria real sobre la muerte. No fue simplemente una noción espiritual, fue una expresión real y palpable del poder del Espíritu Santo. El sepulcro quedó abierto, no para sostener una historia,
sino para inaugurar una nueva creación. En Romanos 6:4, el apóstol Pablo nos revela que fuimos sumergidos en la muerte con Él a través del bautismo, para que así como Jesús fue levantado de entre los muertos por la gloria del Padre, nosotros también vivamos en novedad de vida. Este es el propósito del Calvario y de la tumba vacía: abrirnos paso hacia una existencia renovada, no conmemorar un momento, sino vivir en una transformación constante. Cristo no nos pidió recordar su sacrificio como un acto ceremonial anual, sino como un camino diario de renuncia al pecado y resurrección en obediencia. Cuando intentamos encapsular el mensaje de la cruz en una semana al año, adornada con costumbres humanas, limitamos lo que fue diseñado para ser ilimitado. La Semana Santa, tal como ha sido moldeada, encierra lo divino en marcos que Dios nunca trazó. Su entrega no pertenece a una estación, ni depende de fechas marcadas. El poder del Evangelio es eterno. En Hebreos 10:12 leemos que, después de haber ofrecido un único sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. No hay duplicados, no hay dramatizaciones, solo una obra consumada, plena, santa. Volver al corazón del mensaje de la cruz y de la resurrección es dejar atrás todo intento de enjaular lo eterno en rituales efímeros. Es dejar de poner los ojos en figuras o ceremonias y enfocarnos en el Cristo glorificado que reina hoy y por siempre. En Apocalipsis 1:18, Jesús declara: «Yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Su victoria no es parte de un rito, sino una realidad que transforma y que reclama una reacción viva, ahora, en este preciso instante. Esa respuesta no debe posponerse a un domingo señalado, sino manifestarse con una fe despierta, con una entrega diaria, con una vida que grita con cada paso: «Cristo vive». El mayor triunfo del enemigo no ha sido borrar la verdad, sino disfrazarla con imitaciones. No tuvo que destruir la cruz, le bastó con sustituir su poder con fórmulas vacías. Pero hoy, el llamado de Dios no es a decorar festividades, sino a despertar del letargo espiritual. Esta generación no anhela más tradición, sino una revelación que sacuda los huesos. La cuestión no es cuándo recordamos la cruz, sino si vivimos como crucificados con Cristo. La urgencia no es rememorar fechas, sino examinar si nuestras vidas están en sincronía con la verdad que renueva desde adentro. En 2 Pedro 1:9 se nos exhorta a atender a la palabra profética como a una lámpara encendida en medio de la oscuridad, hasta que amanezca el día y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Ese lucero no aparece en procesiones ni escenificaciones, sino en almas abiertas y rendidas. La luz no necesita templos ni ornamentos, solo requiere obediencia. Hoy no es un llamado a reformar rituales, sino a reemplazarlos con una vida ardiente en verdad. No es hora de quedarse cómodos, es momento de alinearse con el cielo, porque lo que el Espíritu Santo está obrando en estos tiempos no se ajusta a las viejas estructuras. Él está levantando un pueblo que camina en la luz, no por costumbre, sino por la convicción de haber sido transformados por su gloria.